Hola a todos, bienvenidos a Cinemática Convivir en el Poblado. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Pablo Urrego, que él es el protagonista de la nueva película de Luis Alberto Restrepo, Amigo de Nadie. Amigo de nadie, así es. ¿Le puedes contar un poquito a las personas de qué trata esta película? Bueno, Amigo de nadie es una historia inspirada en hechos reales. Esto primero fue un libro que lo escribió Simón Ospina y Juan José Gaviria. Este primer libro tenía otro nombre, se llamaba Para matar a un amigo, pero ahora ellos reeditaron y lanzaron nuevamente el libro con el nombre de la película, que es Amigo de nadie. Como lo acabo de decir, es inspirada en hechos reales, pero también hay mucha ficción pues para trasladarlo ya a la película, ¿sí? Entonces también está basado como en esa, digamos, en esa leyenda urbana que está creada a través de ese personaje, de este personaje que yo interpreto, que existió acá en la ciudad de Medellín, que es un personaje que vivió en los años 80 y 90. Tu personaje se llama Julián Vidal. Julián, sí, en la película se llama Julián Vidal, que es un nombre de ficción. Entonces digamos que Julián vivió en los años 80 y 90 y es una persona que estaba un poco atormentada por los cambios que estaba teniendo la sociedad en ese momento, por los cambios que estaba teniendo su familia en ese momento también, esa burbuja, ese estatus, ese apellido, esa clase social, él sentía que se estaba derrumbando todo eso. También un poco por lo que estaba viviendo Medellín en ese momento. Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo, por no decir que era la ciudad más violenta. Entonces, cómo esa violencia también empezó a permear todas las clases sociales. Entonces, las clases bajas de ahí empezamos a ver como el sicariato, todo eso, la mafia, exacto, las personas involucradas con el narcotráfico nacional e internacional. Total, y cómo también todo el mundo quería plata fácil, esa violencia, ese narcotráfico empezó como a permear todas las clases sociales. La clase alta no fue la excepción, por supuesto, y Julián no fue la excepción. Esa violencia lo tocó, yo digo que lo arrolló y le pasó por encima, y él empezó a resolver sus problemas personales como la sociedad resolvía los problemas de la sociedad en ese momento, que era por el camino de la violencia. Y es que desde muy pequeño, tu personaje obviamente es un actor más pequeño, pero él tiene contacto con las armas, con el hecho de tener que defenderse. Sí, sí, digamos que desde muy pequeño este personaje tuvo una fijación por las armas, tuvo una fijación digamos, por la aviación, por ser piloto de guerra. Estudió en una academia militar en Estados Unidos, donde se volvió un especialista en armas, donde le gustaba mucho practicar el puntería, el tiro al blanco. Entonces, claro, ya eso después, toda esta mezcla de esa violencia donde Medellín en los años 90, todos los días habían muertos, todos los días había un asesinato, un atentado, infinidad de cosas, donde era muy normal. Se normalizó la muerte, se normalizó andar armado, todo el mundo andaba armado, todo el mundo podía tener un arma, todo el mundo, cualquiera podía matar. Y de hecho hay uno de los diálogos de la película, es eso, cualquiera puede matar. Sí, incluso hay un momento cuando lo está hablando con la fiscalía y dice, ¿cuántos muertos llevan este año? ¿Cuántos asesinatos? Exacto. Y empieza a subir y subir y todo el mundo es... Y es verdad, ¿cuántos asesinatos había un día en Medellín? Eran muchos, y en una semana eran muchos más, en un mes, y cuántos se resolvieron. Entonces, digamos que toda esa, yo la llamo como enfermedad colectiva que estaba pasando en Medellín en ese momento, arrolló a Julián, y él empezó a resolver sus problemas personales de esa manera, por el camino de la violencia, y empezó a atentar contra sus seres más queridos. Claro, porque entonces uno ve esa línea de que la sociedad resuelve los problemas con violencia, y aquí en esta película vemos al protagonista, Julián, el personaje que tú interpretas, yéndose por el camino de la violencia en ese tipo de actuaciones. Claro, es un reflejo, pues de lo que estaba sucediendo en la sociedad en ese momento. O sea, él veía y desde muy pequeño vio que las cosas se pueden resolver de esa manera, y que probablemente no iba a traer ninguna consecuencia. Entonces él sí, lo hizo, claro, lo hizo, y además se sentía con el poder, con el estatus y con el respaldo también de un apellido, de una familia para hacerlo. Eso, digamos, que también son deducciones que yo hago, pero... A la hora de interpretar. Exacto, pero sí, entonces, pero más que todo es como esa violencia cambió la mentalidad de los ciudadanos, como esa violencia en los años 80, en los años 90
le cambió esa ética, esa moral, y la gente empezó a pensar diferente, y todavía lo vivimos, todavía hoy 2019, Hay rezagos. sí, claro, tenemos todavía esos coletazos de la violencia y del narcotráfico, todavía tenemos la muerte muy naturalizada, creemos que Colombia ha cambiado mucho, sí, digamos que ya no nos matamos tanto, pero Y uno se siente más seguro caminando en las calles. sí, pero nos seguimos matando, todos los días hay muertes, todos los días pasan cosas, y es como si nada pasara, o sea, sí, se cuenta en la noticia y todo, y nos alarmamos un poco, pero bueno, sigamos el día a día, y al otro día más muertos, y al otro día más muertos. Pero Y como se dice en la película, nada de esto es normal. Nada de esto es normal. Eso no es normal. Pero uno que vive dentro de ello dice, bueno, listo, otra vez. Sí, donde nos tocó vivir. Donde nos tocó y a este personaje le tocó vivir una época muy violenta, muy triste, creo que es la época más triste de Colombia, de Medellín, fue una época muy, muy triste realmente, entonces le tocó vivir en ese ambiente donde todos los días pasaba algo, donde era muy normal un asesinato, era muy normal la violencia, resolver los problemas por ese camino, y pues él cometió el error y se fue por ese lado, ya también con unos problemas personales, inseguridades, falta de educación, de afecto, Yo también creo que iba por la falta de afecto y la desatención de los padres. Sí, yo creo que también, yo creo que es una falta de afecto, una falta de cariño, sentirse muy solo, inseguridades también. Y lo chévere de tu personaje es el hecho de que yo creo que los actores y los personajes secundarios que te acompañan en la actuación ayudan a hacer más sólido ese personaje tuyo, ¿cierto? Porque tiene un acompañamiento y te retaban a la hora de actuar también. No, totalmente. El elenco de esta película es un elenco de muy, muy buenos actores. Excelentes. Sí, Patricia Tamayo hace de mi madre, que ella es una gran actriz, de las mejores actrices que tiene este país. Tú lo acabas de expresar muy bien, yo pienso lo mismo. No, es que me encantó. Ella es tremenda actriz, lo hace muy bien. Germán Jaramillo, que hace de mi abuelo, es un gran actor colombiano. Y actores jóvenes, pues Eric Joel Franco, Ricardo Mejía, Julián Delgado, Sebastián Gómez, John Alex Toro, que también es un gran actor colombiano, Ernesto Benjumea, bueno, muchos, hay un elenco muy, muy interesante en esta película, y lo que tú dices, claro, soportan también esa historia de este personaje principal. ¿Qué fue lo más duro para ti interpretar este personaje que resulta siendo prácticamente un psicópata? Eso mismo, interpretar a un psicópata, porque es tan alejado pues, a nosotros, a mí pues personalmente, estoy muy alejado como a esos temas, entonces entender esa cabeza, entender el por qué y el para qué lo hizo, que hoy todavía no tengo la respuesta clara. En la película, con el director, con los guionistas, con los que escribieron el libro, nos pudimos responder muchas preguntas que nos ayudaron a resolver las escenas de una manera. Sí. Pero hoy es el día que todavía me pregunto por qué lo hizo y para qué lo hizo, o sea, cuál fue el motor que lo llevó a realizar esto. Entonces entender esa cabeza para mí fue muy difícil al principio, porque no lo comprendía, yo no entendía realmente, para mí era inverosímil que él hubiera hecho eso. Cuando me contaron toda la historia completa, yo no lo podía creer. ¿Por qué llegó a atentar contra sus seres más queridos? Su mejor amigo. ¿Por qué sus amigos y su mejor amigo, que además tenía una relación, en la película se van a dar cuenta que tiene una relación muy fuerte con el amigo, o sea, una relación de amor realmente muy fuerte, y él no lo quiere perder. Y cuando siente que perdió a su amigo, porque es el último que le queda, él decide hacer lo que hizo. Entonces, un poco es ese si no estás conmigo, entonces no vas a estar con nadie. Sí. Que eso lo hemos visto mucho. ¿Y cómo fue el acompañamiento entonces de la dirección en tu actuación? No, total, la película es dirigida por Luis Alberto Restrepo, es un gran director colombiano que lleva una carrera, pues mejor dicho, interminable, sí, no, él es un tipo admirable, yo lo admiro mucho, he trabajado con él mucho en televisión, y desde que empezamos este proyecto de la película, él tenía el guión muy claro, tenía el tono de la película muy claro, entonces lo que nosotros actores hicimos fue acoplarnos a ese tono y darle el resultado que él quería.
Obviamente pudimos aportar mucho en las escenas, él le da a uno libertad de aportar y de improvisar, pero a la hora ya de tomar una decisión, él es un director muy claro, que eso yo como actor lo agradezco mucho también, porque él te da una indicación, te da un camino y te dice, esto es lo que yo quiero, entonces vamos por esto. Entonces si no lo logras, él vuelve y te dice, no, quiero esto. Repitamos. Exacto, repitamos las veces que sea necesario, y tuvimos un proceso de ensayo muy largo, que también lo agradezco mucho como actor, porque estuvimos en Bogotá antes de venir acá a Medellín a rodar. Estuvimos un mes ensayando toda la película en Bogotá, llegamos aquí a Medellín y estuvimos 2 semanas más ensayando más las escenas, digamos, que le queríamos dar más importancia, Sí. y ya tuvimos un rodaje de 6 semanas. Entonces fue un proceso muy largo de rodaje, primero de trabajo de mesa, de entender el guión, de entender cómo él quería resolver las escenas. Del trabajo entre ustedes como actores. Claro, el los desarrollo que de no la nos conexión. conocíamos, exacto, los que ya nos conocíamos y los que no nos conocíamos. Bueno, pues trabajar muchas escenas. Yo, por ejemplo, Catalina García, que ella es cantante y debuta aquí en Nemesio esta Perini, película. Sí, excelente, me encantó. sí, lo hace muy bien, claro. Es una sorpresa para todos. Sí, no, y me fascinó, me pareció fresco verla en pantalla. Sí, se ve muy bien, lo hace muy bien. Ella es cantante, y debuta acá pues en la película como actriz, y ella se preparó mucho para este personaje. Tuvimos muchos ensayos, y como tú viste la película, hay escenas fuertes, hay escenas muy fuertes donde tuvimos muchos ensayos también, y cómo resolver, porque del papel a la acción pues hay un paso también muy grande. Uno a veces en el papel ve las cosas, y ya después cuando las hace o cuando el director ya te da las indicaciones, pues cambia un poco todo, pero eso es con mucho ensayo, y Peto es un gran director y es un director muy claro. ¿Y tú qué te llevas de ese personaje para tus futuras actuaciones? ¿Qué quieres mejorar? Porque yo sé que ayer viste la película en la premiere y eras Sí. mirando a todo el mundo. No, sí, ayer vi la película y miraba a todo el mundo para ver la reacción de la gente. Estaba muy emocionado por ver la reacción de la gente. Y Y era sala llena. Sala completamente llena, eso, qué susto. Sí. Pero sí, estaba escuchando la reacción de la gente, y durante la película yo veía que en los momentos de tensión la gente estaba ahí, estaba conectada con la película, sentía que en los momentos donde tenía que reaccionar, reaccionaba. Digamos que en los momentos de comedia que tiene Patricia, por ejemplo, la gente reaccionaba muy bien. Entonces ahí uno se va dando cuenta como, ok, funcionó, y la gente está en el viaje y va con la película. Y cuando termina la película, que nos pasó en Bogotá también, hay un silencio, que eso no es malo. Yo siento que la gente queda muy tocada y muy movida y muy angustiada con la historia. Entonces yo al final era como mirando las caras a ver la gente que comentaba. Sí, no, pero le fue bien, la gente salió contenta. Sí, los comentarios digamos que son muy positivos, y pues también muy angustiantes en el buen sentido. La gente sale muy angustiada, muy tocada, les parece que la película es muy fuerte, y pues sí, es que es una historia muy, muy fuerte, y nos refleja como sociedad también. Pero eso es lo bonito, que sí tiene como la parte de atrás de la historia de Medellín dentro de lo que está narrando, pero es como un tinte. La historia principal para mí es el hecho de que la sociedad te cambió, pues a tu personaje específicamente, y es por eso que tú tienes esas formas de actuar. Para mí es una película de un asesino, de un psicópata. Sí, total. Mucha gente pues me ha preguntado en las entrevistas como, hay otra película sobre el narcotráfico. No. Es como el narcotráfico no tiene nada que ver, o No. sea, no se toca Eso el tema. Sí, eso está atrás de la historia, eso está sucediendo en ese tiempo y espacio. Y que es una realidad. Si vamos a hacer una película de época en Medellín, es eso. En los años 90 pues estaba sucediendo eso, entonces eso estaba ahí en el tiempo y en el espacio, pero en la película no se toca ese tema. Se toca un tema de alguno de los personajes que dice, yo quiero trabajar en eso, y de hecho a mi personaje no le gusta. No le gusta. Porque él dice que eso es lo que está acabando con la sociedad, y que tiene esta ciudad así acabada. Pero lo que tú acabas de decir, yo estoy completamente de acuerdo, es cómo esa violencia atropelló a este personaje y lo cambió por completo, y le cambiaron sus formas de pensar y su forma de actuar y cómo resolver sus problemas. ¿Cuál es tu escena favorita de la película?
Tengo muchas, Es que son muchas, sí, es una película llena de momentos hay muchas muy escenas, buenos. sí, y yo siento que el personaje, el de todos, pero pues hablando de mi personaje, pues pasa por muchos estados, o sea, él tiene momentos de mucha felicidad, de Sí. enamoramiento, de conquista, de amistad, de sufrimiento, o sea, pasa por muchos, muchos momentos, pero yo creo que tengo, a ver, una de mis escenas favoritas es cuando el mejor amigo de él se gradúa de la universidad y van a un bar a festejar. Ahí hay una secuencia de la escena donde resume, yo siento que la personalidad de este personaje. Cuando él estaba ebrio. Sí, Estaba ebrio, sí. sí, entonces la escena empieza como él mirándolo bailar con su novia y ahí se devela un poco como ese Como un sentimiento, amor. sí, ese sentimiento que él tiene por su amigo, que es real, que es verdad, y que él le confiesa a su novia en chiste, que la novia le pregunta a quién le estás mirando a ella o lo estás mirando a él, y que él en un chiste le dice, no, lo estoy mirando a él, Sí. se me había olvidado decirte, Ajá. que es un chiste, pero... Y después él ya se pone más borracho y se enloquece, y después va y le dice al amigo, ven que te tengo que decir algo, y es un resumen de lo que está pasando. Él le dice, vos sabés que ya esa tal casta y esa tal... El la familia que uno lo lleva en exacto, Colombia. eso se está acabando, pero yo no voy a dejar que eso se acabe. Yo no voy a dejar que mi hijo crezca y después termina pegando un grito como un demente, como un grito con su apellido. Entonces es un poco como el resumen de la cabeza de este personaje, y me parece que es una escena que quedó muy bien por los planos, por la dirección, y yo salí muy contento ese día de ese rodaje, me acuerdo. Emblemático. Que uno conoce mucho en la ciudad de Medellín, que es el Bar Berlín. Exacto, es un lugar emblemático de la época, que sigue vigente, pero que en la época estaba en todo su furor también. Y creo que resume pues esta personalidad, y creo que se recreó muy bien la escena. Fuera de cámaras me estabas diciendo que hubo cortes de algunas escenas. Sí, claro, hay muchas escenas que no salen en la película. Ayer estaba hablando con el director y creo que llegamos como a contar casi 10 escenas que no salieron en la película. Sí. Claro, porque la película al principio duraba 2 horas y cuarto, creo, ya está en hora 45 más o menos. Y el director, pues ya después con el director hablando, yo le hacía un reclamo, yo le decía, ¿por qué me quitaste esa escena? ¿Por qué me quitaste tal escena? Y pues él me decía, porque me parece que es más contundente y me parece que funcionaba mal, me parece que ya era redundante, me parece que ya era demasiado, me parece que subrayaba. Y pues eso es lo que hace el director también. Es un buen montaje también. Sí, eso es lo que él hace, él toma la decisión final, es su película, es su visión, es su punto de vista. Y pues nosotros los actores estamos ahí un poco para hacer caso y para aportar nuestro trabajo también, y para poder plasmar la idea que él tiene en su cabeza. Juan Pablo, ¿algo que le quieras decir a las personas de vivir en el poblado? No, los quiero invitar para que vean Amigo de Nadie, para que apoyemos el cine colombiano, para que veamos cine colombiano, entonces para que vayan a todas las salas del país o a su cine más cercano y vean Amigo de Nadie, una película colombiana, talento colombiano. Y muy bien hecha. Muy bien hecha, está muy bien hecha, realmente está muy bien hecha, dirigida por Luis Alberto Restrepo, una historia inspirada en hechos reales de acá de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Juan Pablo. A ti, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.